Buen día, bienvenidos al tema del día de hoy, denominado composición y funciones de las membranas celulares. Dentro de las células eucariotas, las membranas van a delimitar organelos como el núcleo, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, mitocondrias y otros organelos que se van a encontrar encerrados en membranas que van a mantener diferencias importantes, características entre los contenidos de cada organelo y el citosol o citoplasma. Las membranas celulares son cruciales para la vida de la célula, ya que van a encerrar a la célula, van a definir sus límites y mantener diferencias importantes entre el contenido del ambiente extracelular y el contenido del citosol o citoplasma. Existen dos constituyentes muy importantes que son principales en las membranas biológicas, que los vamos a observar aquí en esta imagen: los lípidos y las proteínas. Las proteínas o moléculas de proteínas son esas estructuras que se encuentran prácticamente embebidas en la membrana bilipídica o en esta capa de membrana doble, y los lípidos que se encuentran acomodados en una forma como si fueran un sándwich, por nombrarlo de alguna manera. Esta es la conocida bicapa lipídica de las membranas celulares en las células eucariotas. Aproximadamente, observen aquí, alrededor de 5 nanómetros de espesor de esta bicapa lipídica, que lo más importante es recordar: lípidos y proteínas, principales constituyentes de estas membranas biológicas, y que estas proteínas de gran tamaño se encuentran embebidas en esta bicapa lipídica, y los lípidos van a ejercer su función en esta organización perfecta que vamos a conocer más adelante de la famosa bicapa lipídica, ya que esta estructura tiene una función importante y tiene un porqué. El hecho de que esta estructura o estos lípidos estén acomodados de esta manera. Aquí observamos las cabezas de los lípidos hacia el exterior y las colas de los lípidos hacia el interior de la bicapa lipídica. Y lo mismo sucede aquí. Tenemos las cabezas de los lípidos, digamos, hacia el espacio, al citosol o el citoplasma, y todas las colas de la bicapa lipídica siempre quedan protegidas de una manera con este contenido de colas hacia adentro. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en el tema. Lo importante de esta diapositiva es sobre todo recordar los principales constituyentes de las membranas lipídicas. Los lípidos que componen estas bicapas lipídicas son moléculas de origen anfifílica. ¿Qué quiere decir esto? También son llamadas anfipáticas y son aquellas moléculas que van a poseer un extremo hidrofílico, es decir, que es soluble en agua, y otro que va a ser hidrófobo, lo cual significa que rechaza el agua, como su nombre lo indica. Esta parte hidrofílica o polar, o también, que es exactamente igual decir que es soluble en agua, es esta parte de la cabeza de los lípidos que anteriormente, o en la imagen anterior, observaron que estaban organizadas de tal manera que siempre las cabezas quedan hacia el exterior o hacia el interior de la célula, pero siempre donde se encuentra todo este líquido extracelular que más adelante vamos a conocer. La otra parte de los lípidos son la parte de la cola, o es la parte de la cola que es hidrofóbica, no polar o no soluble en agua. Y aquí observamos en esta imagen esta composición de una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica conforman lo que se le denomina como una molécula anfifílica. La bicapa lipídica tiene una función muy importante porque va a proporcionar una estructura básica para todas las membranas celulares, es decir, las membranas van a tener una organización, una estabilidad
y justo para eso la bicapa o esta organización de bicapa lipídica proporciona, digamos, esta estructura necesaria para todas las membranas celulares que están rodeando organelos tan importantes como el núcleo celular, como las mitocondrias, como el aparato de Golgi, como el retículo endoplasmático liso o rugoso, entre otros. Los lípidos de las membranas más abundantes son los fosfolípidos. Estos se van a distinguir por tener esta cabeza polar, como lo observamos en esta imagen, que va a incluir un grupo fosfato y un grupo glicerol. Y va a tener dos colas hidrocarbonadas hidrofóbicas. En las células animales, vegetales y bacterianas, las colas suelen ser ácidos grasos y pueden diferir en longitud entre 14 a 24 átomos de carbono. Entonces, importante la parte de la cabeza de los lípidos compuesto por fosfato, glicerol, la parte de la cola son dos colas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Los principales fosfolípidos en la mayoría de las membranas celulares animales son los glicerofosfolípidos, que tienen un esqueleto de glicerol de 3 carbonos. Dos ácidos grasos de cadena larga, como lo observamos en esta imagen, van a estar unidos mediante un enlace éster a átomos de carbono adyacentes del glicerol. Y el tercer átomo de carbono, como lo observamos aquí del glicerol, este carbono en específico, va a estar unido al grupo fosfato, que a su vez va a estar unido a varios tipos de grupos de cabeza. ¿Ok? Entonces en esta imagen, vuelvo a repetir, tenemos las dos colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos que van a estar unidas a los carbonos del glicerol, y el tercer carbono es el que va a estar unido al grupo fosfato, que a su vez va a estar unido a diferentes tipos de grupos de cabeza. En este caso es la colina. Aquí tenemos esta imagen nuevamente y observemos, está el grupo o esta parte es la cabeza del fosfolípido, en específico del glicerofosfolípido. Aquí tenemos el fosfato, el glicerol, que es el que une a las dos colas policarbonadas, y además el tercer glicerol es el que une al grupo fosfato. Al combinar ácidos grasos y grupos de cabeza diferentes, las células producen muchos glicerofosfolípidos diferentes. La fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina y la fosfatidilcolina son los más abundantes en las membranas celulares de los mamíferos. Estamos hablando aún de fosfolípidos. En esta imagen podemos observar los principales fosfolípidos en membranas plasmáticas. En el caso de A, de B y de C, que son los fosfolípidos que acabo de mencionar, tienen o siguen la estructura básica que ya aprendimos de las dos colas policarbonadas. Tenemos el grupo glicerol, donde en el tercer carbono justo se va a unir el grupo fosfato, y lo que va a cambiar es la parte de arriba, el grupo. De ahí el nombre específico para cada fosfolípido. En el caso de A tenemos etanolamina, para el caso de B tenemos serina, para el caso de C tenemos colina. Otra clase importante de fosfolípidos son los esfingolípidos, que se construyen a partir de esfingosina en lugar de glicerol. Es decir, en lugar de glicerol en esta parte, vamos a tener esfingosina. Y como producto podemos tener la esfingomielina, que es este fosfolípido que va a tener un tallo o cola larga de ácidos grasos con un grupo amino NH2. Por lo tanto, aquí podemos recordar la importancia de los grupos que se encuentran en las cabezas de los fosfolípidos, los cuales hacen la diferencia para nombrar a cada uno de ellos. Pero todo enfocado en los fosfolípidos, que son el grupo
o son los más abundantes en las membranas plasmáticas. Más adelante hablaremos de proteínas. Ahorita solo nos estamos enfocando en los fosfolípidos de las membranas lipídicas. Cuando las moléculas de fosfolípidos son expuestas a ambientes acuosos, como lo observamos en la imagen, espontáneamente se empaquetan juntas para minimizar la exposición de las colas hidrofóbicas y maximizar la exposición de las cabezas hidrofílicas al agua. Las micelas esféricas son un ejemplo de este arreglo de empaquetamiento. Estas micelas esféricas también pueden formar bicapas empaquetándose como un sándwich. Y en la cosmética o en la industria, de hecho, se utiliza en la actualidad algo que se llama agua micelar para desmaquillar en el caso de las mujeres. Estas micelas son estructuras esféricas formadas por moléculas anfipáticas, como tensioactivos que tienen una parte hidrofílica, que recuerden es la que es soluble al agua, y otra hidrofóbica que es repelente al agua. Esto se utiliza a favor en la cosmética para dar una limpieza suave y profunda, capturar impurezas, el sebo, el maquillaje, sin dañar la barrera cutánea. La limpieza facial no requiere o no es necesario un enjuague, simplemente utilizando esta agua micelar. La vehiculización de ingredientes activos también es parte de la importancia de estos empaquetamientos que se utilizan a favor de la industria cosmética. Algunas micelas, por ejemplo, pueden capturar o encapsular sustancias lipofílicas para liberarlas gradualmente. Es decir, se utilizan en la actualidad para diferentes fines en la industria cosmética, pero uno de los más conocidos es el agua micelar. Recuerden, en una micela o esta estructura esférica va a estar formada por su parte hidrofílica, que es la soluble en agua, y la parte hidrofóbica, repelente al agua, donde se van a encontrar las cabezas policarbonadas. Y en la parte exterior son las cabezas, y en la parte interior van a estar las colas hidrofóbicas, es decir, insolubles o repelen prácticamente el agua. Otros arreglos de empaquetamiento que se utilizan en la industria cosmética son los liposomas. Los liposomas son vesículas esféricas formadas por una o más bicapas lipídicas, a diferencia de las micelas. Son similares a las membranas celulares y pueden encapsular tanto compuestos hidrosolubles como liposolubles. Por ejemplo, las cremas antienvejecimiento en la actualidad son liposomas con vitamina C o ácido hialurónico para mejorar la firmeza y la luminosidad. En la industria cosmética, los liposomas ayudan en la vehiculización y liberación controlada de ingredientes activos como vitaminas, antioxidantes, péptidos. Aumentan también la penetración cutánea de activos difíciles de absorber y también se utilizan como protección del ingrediente activo contra la oxidación o la degradación. Estas estructuras tan importantes como los liposomas, ya comenté que son esféricas, son bicapas de fosfolípidos, y los lípidos que la constituyen pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético. Se van a caracterizar, como ya recordamos la estructura general de los fosfolípidos, por una parte polar, soluble en agua, que es la cabeza, que va a ser hidrofílica, y la otra parte hidrófoba, que va a ser la cola, que les confiere a ambas, o estas características les confieren las propiedades anfifílicas. La bicapa lipídica es considerada un fluido bidimensional. Esta fluidez es esencial para las membranas, es decir, se necesita o se requiere que entre las membranas o estas bicapas lipídicas exista una fluidez, ya que va a haber un intercambio de diferentes moléculas que van a poder entrar a través de la bicapa lipídica. Incluso va a haber moléculas, vamos a aprender también en este tema,
cómo estas moléculas pueden salir del interior también de la célula hacia el exterior a través de proteínas que se encuentran embebidas en las membranas o en las bicapas lipídicas. Existen diferentes movimientos para que se dé esta fluidez en las membranas. Uno de ellos es el movimiento de difusión lateral rápido. Todas las moléculas de lípidos van a cambiar de lugares rápidamente con sus vecinos dentro de una monocapa. Esto se le llama difusión lateral simple, rápida, y en promedio las membranas difunden a lo largo de el largo de una célula bacteriana, aproximadamente 2 micrómetros en un segundo, por medio de estos movimientos laterales o difusiones laterales rápidas. Existe otro movimiento que no es tan común como el movimiento flip-flop. Este movimiento es raro para los lípidos, excepto el colesterol, y no se ha documentado este movimiento flip-flop para proteínas, es decir, solamente para fosfolípidos. Este movimiento, ¿qué sucede en este movimiento? Es que las cabezas de los grupos hidrofílicos deben transitoriamente entrar, hacen este movimiento flip-flop, entran y pasan a través del core o del núcleo, que sabemos que es hidrofóbico porque es donde están las colas de los fosfolípidos que son de naturaleza hidrofóbica. Entonces, estas cabezas entran de manera transitoria a través del core hidrofóbico de la bicapa. Esto es energéticamente desfavorable, no es un movimiento común, sin embargo, ocurre, por ejemplo, con el colesterol. Además de los fosfolípidos, las bicapas lipídicas de muchas membranas celulares contienen glicolípidos y esteroles. Los esteroles son estructuras anulares rígidas relacionadas con los esteroides, pero que contienen un único grupo hidroxilo polar y una cadena hidrocarbonada no polar corta. A continuación vamos a hablar de uno de los esteroles más conocidos, que es el colesterol. El colesterol es el principal esterol encontrado en células animales. En esta imagen observamos la estructura del colesterol, que se compone de un grupo de cabeza polar, un anillo, una estructura rígida, plana, y también tenemos el tallo o cola hidrocarbonada no polar, corta, que es lo que lo distingue. Las moléculas de colesterol se van a orientar por sí mismas en la bicapa, como observamos en esta imagen, con el grupo hidroxilo cerca de los grupos de cabeza polares de los fosfolípidos adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos aquí una molécula o un fosfolípido. A un lado vamos a tener una molécula de colesterol, donde la inclinación del grupo hidroxilo va a estar orientado hacia la cabeza del fosfolípido. Sabemos que la naturaleza de las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas y por lo tanto aquí la orientación del grupo hidroxilo del colesterol se encuentra orientado hacia esa parte. Aquí observamos en esta imagen un esquema de cómo se observan las moléculas de colesterol adyacentes a los fosfolípidos. Podemos observar el colesterol en color verde y los fosfolípidos en color rojo. Recordemos toda la parte de arriba y de aquí de abajo de esta estructura parecida a un sándwich son las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos, y en la parte interna o el core de los fosfolípidos encontramos las colas, que son hidrofóbicas, y también encontramos la parte que corresponde al tallo o cola hidrocarbonada no polar también del colesterol, es decir, también tiene esta naturaleza hidrofóbica, no polar, no soluble al agua. Y de esta manera, aquí en esta imagen podemos observar la organización de estas moléculas de colesterol entre los fosfolípidos. Lo que comentaba anteriormente es que la excepción de la regla del movimiento flip-flop ocurre en el colesterol. El colesterol es muy importante porque va a modular las propiedades de la bicapa lipídica. Va a permitir que la bicapa lipídica tenga fluidez o
una rigidez que por supuesto para la célula no es un proceso o no es un estado que sea positivo, ya que si la estructura o la bicapa lipídica presenta cierta rigidez, no va a permitir que muchos procesos se lleven a cabo. Y eso es lo que vamos a abordar en las siguientes diapositivas. Comprender por qué el hecho de que muchas moléculas de colesterol estén impidiendo la fluidez de la membrana repercute a nivel celular. En esta tabla podemos observar la composición de lípidos de diferentes membranas celulares. Por ejemplo, el colesterol en una membrana plasmática de una célula de hígado es de 17, de una membrana plasmática de células, en este caso de glóbulos rojos 23, mielina 22. Que pasa en un retículo endoplasmático, el colesterol es aproximadamente el porcentaje de 6% del peso total y en el caso de esta bacteria E. coli 0%. En el caso de la fosfatidilcolina observemos como en una mitocondria que tiene membrana interna y externa el porcentaje de total de fosfatidilcolina es de 44%, comparado con E. coli, que es 0%, o comparado con una membrana plasmática de célula de hígado que tiene 24%. Glicolípidos, por ejemplo, 7% en una membrana plasmática de células de hígado, mielina 28%, y observemos que en bacterias 0%. Depende, y es muy importante tener en cuenta que la función de este tipo de célula especializada va a depender el contenido o la composición de lípidos en sus membranas. No es lo mismo la función de una célula en el hígado que, por ejemplo, el retículo endoplasmático o una bacteria. Entonces de ahí surge la diferencia entre este contenido de lípidos como colesterol, fosfatidilcerina, esfingomielina, glicolípidos, entre otros. Las membranas involucradas en la producción de ATP, como lo son las membranas internas de las mitocondrias y los cloroplastos, aproximadamente el 75% va a ser proteínas, es decir, va a tener más contenido proteico comparado con los fosfolípidos. Recordemos que los principales componentes de las membranas o de las bicapas lipídicas son las proteínas y los lípidos, y dentro de los lípidos entran los fosfolípidos, que ya hemos estudiado. Dentro de los fosfolípidos entran otros tipos de fosfolípidos como fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, entre otros. Y también los esteroles, donde aprendimos también un poco sobre la estructura y organización del colesterol, que es uno de los principales esteroles que contienen las bicapas lipídicas en las membranas. Una membrana plasmática típica se encuentra en algún punto intermedio y las proteínas representan aproximadamente la mitad de su sana. Pero cuando son células especializadas vamos a encontrar diferencias importantes en la composición de los lípidos. En 1972, Singer y Nicholson plantearon el modelo de mosaico fluido de la membrana celular, que proporcionó las bases fundamentales del entendimiento de esta estructura y organización de la membrana. Observemos aquí en esta imagen la estructura de la bicapa lipídica con las cabezas hidrofílicas hacia el exterior, espacio extracelular, y la otra parte de esta bicapa lipídica hacia el citosol de la célula. También con las cabezas hidrofílicas apuntando hacia el citosol y todas las cabezas hidrofóbicas en el interior o core de esta bicapa lipídica. También observamos aquí en color verde las moléculas de colesterol. Recuerden que el colesterol y su estructura o dirección va a estar orientada hacia la cabeza de estos fosfolípidos, el grupo hidroxilo del colesterol. También observamos proteínas
que tenemos aquí en color verde, que prácticamente se encuentran embebidas en la bicapa lipídica. Son proteínas grandes, glicoproteínas transmembranales. También tenemos los glicolípidos, que es otro tipo de fosfolípidos. Y tenemos un dominio de balsa. Este dominio de balsa es una estructura, podemos observarlo aquí, que tiene una longitud de aproximadamente 10 a 200 nanómetros y está enriquecida. Esa es la característica de los dominios de balsa o balsas lipídicas, enriquecidas en esfingolípidos, en colesterol, es heterogénea y es dinámica. Entonces, estos dominios de balsa son regiones muy importantes que también se han estudiado dentro de esta estructura de organización de la membrana, ya que se han asociado con partes muy importantes para diferentes procesos celulares. Es decir, estas regiones son enriquecidas en este tipo de fosfolípidos, colesterol, etcétera, a diferencia de toda la bicapa lipídica, que puede tener regiones que no estén tan enriquecidas con este tipo de fosfolípidos o colesterol. Y la función importante de estas balsas lipídicas o dominios de balsa es que se han estudiado y se han implicado en muchos procesos celulares, fundamentalmente en la dinámica o tráfico de membranas y sus componentes, y en algo que se llama señalización celular, que abordaremos en los siguientes temas, que prácticamente es cuando la señal viene del exterior hacia el interior de la célula y se ejerce o se activan o se desactivan ciertos genes para precisamente llevar a cabo diferentes procesos celulares como división celular, proliferación, muerte celular, entre otros. La función de las balsas se ha descrito también como sitios de entrada para virus y toxinas y puntos de ensamblaje y salidas para ciertos virus. Es decir, estas regiones enriquecidas también funcionan en las bicapas lipídicas como regiones que pueden afectar a las células para la entrada de virus, toxinas y para también como puntos de ensamblaje. Observemos aquí estas proteínas transmembranales grandes, donde puede justo ensamblarse algún ligando, y este ligando ejercer una señal hacia el interior de las células. ¿Y cómo influye el aumento de colesterol en la membrana? Un aumento de colesterol podría alterar la estructura de la bicapa lipídica. La molécula de colesterol, ya vimos en diapositivas anteriores, constituye un elemento estructural básico del esqueleto de las membranas celulares. Recordemos que el colesterol está o siempre está estructurado, organizado adyacente a los fosfolípidos, con su grupo hidroxilo orientado hacia la cabeza hidrofílica de los fosfolípidos. El colesterol se encuentra anclado estratégicamente en la membrana de las células y va a modular esta fluidez y permeabilidad en esta bicapa. Sin este refuerzo de colesterol, las membranas serían extremadamente fluidas y perderían consistencia. Es decir, el colesterol estratégicamente regula esta fluidez y permeabilidad, no permitiendo que las membranas prácticamente se encuentren como una gelatina, por así decirlo. Sin este colesterol, las bicapas lipídicas serían demasiado fluidas y se pierde esa consistencia, digamos, como un tipo gelatina que no ha cuajado del todo bien. Es una consistencia o prácticamente no tiene tanta consistencia, ¿no? Veámoslo de esa manera, que el colesterol brinda esa consistencia a la bicapa lipídica. ¿Qué pasa en el caso B, donde hay un aumento en los niveles de colesterol en la membrana o en la bicapa lipídica? Tenemos más moléculas de colesterol y esto afecta la organización y sus propiedades físicas. Esto va a disminuir la fluidez de las membranas y va a aumentar, por el contrario, las bicapas lipídicas van a ser más rígidas y esta rigidez
no va a permitir que ciertos eventos sucedan de manera positiva, por el contrario va a ser una afectación negativa en ciertas proteínas transmembranales. Observemos aquí esta proteína transmembranal, que es un componente de la bicapa lipídica. Requieren una libertad conformacional, es decir, son proteínas muy grandes, son transmembranales y requieren esa libertad. Las bicapas lipídicas, al estar llenas de colesterol, por supuesto aumentan la rigidez y entonces no van a permitir que esta proteína transmembranal tenga la libertad conformacional para realizar sus funciones de manera apropiada. De esta manera podemos entender cómo el colesterol influye su aumento en las bicapas lipídicas y cómo puede afectar la señalización o las funciones tan importantes de proteínas transmembranales. No todos los fosfolípidos se van a distribuir de manera simétrica en las bicapas lipídicas. De hecho, existen membranas lipídicas, como la de los glóbulos rojos en humanos, que poseen una distribución asimétrica de los fosfolípidos y los glicolípidos en su membrana lipídica. En esta imagen tenemos aquí la bicapa lipídica de estos glóbulos rojos en humanos, es una representación. Tenemos aquí el espacio extracelular y el citosol de la célula, en este caso el glóbulo rojo. Observemos que hay glicolípidos que se encuentran distribuidos de manera asimétrica, así como los fosfolípidos, incluso con las cabezas con carga negativa, que van a ayudar estas proteínas. Se van a unir a grupos de cabeza de lípidos que se encuentran en esta monocapa que da precisamente al citosol, es decir, estas cabezas con carga negativa van a ayudar a que otras proteínas se puedan unir y regular la señalización dentro de la célula. La parte de señalización celular es otro tema que vamos a abordar más adelante, en donde justo explicamos cómo a partir de una bicapa lipídica, es decir, una membrana de diferentes tipos celulares, se ejerce una señal desde el espacio extracelular hasta el espacio intracelular y esta señal corre, digamos, río abajo para ejercer cierta activación de genes o apagado de genes, pero bueno, esto es solo un ejemplo y solo les menciono por qué es importante que estas cabezas de fosfolípidos que tienen carga negativa van a impactar de alguna manera el hecho de que se encuentren en el citosol, en esta monocapa, va a ayudar a que otras proteínas se puedan unir y ejercer una señal. En resumen, los lípidos de membrana pueden ser divididos en tres grandes grupos. Los fosfolípidos, donde encontramos los glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos. Tenemos los esteroles, donde el más importante es el colesterol, y los glicolípidos, como los glicosilglicerolípidos y los esfingoglicolípidos. En particular, nos enfocamos más en cuanto a lípidos de membrana en función y organización de fosfolípidos y de los esteroles, en particular en el colesterol. Y para finalizar este tema hablaremos un poco de las proteínas de membrana, que recuerden es el segundo componente más importante. Tenemos los lípidos y las proteínas. Las proteínas de membrana realizan la mayoría de las tareas específicas de la membrana y por lo tanto dan a cada tipo de membrana celular sus propiedades funcionales características. Las proteínas de membrana son también anfifílicas y tienen regiones hidrofóbicas que se van a encontrar prácticamente en el núcleo o core de esta bicapa lipídica y van a tener también regiones hidrofílicas que van a estar expuestas al espacio extracelular o en la parte del citosol de la célula. Muchas proteínas de membrana se van a extender a través de la bicapa lipídica, como lo observamos en esta imagen. Es una proteína, pero se extiende hacia el espacio extracelular o hacia el citosol, y estas son llamadas proteínas transmembranales porque resalta justo la masa saliendo en la parte extracelular, pero también en la parte del citosol, es decir, en ambos lados. Las proteínas transmembranales
tienen diversas formas en cómo se van a asociar a la bicapa lipídica. En esta imagen podemos observar que la mayoría de las proteínas de membrana se extienden a través de la bicapa en una sola hélice alfa, es decir, el ejemplo número 1. También el ejemplo número 1 tiene una cadena de ácido graso unida covalentemente o insertada en la monocapa lipídica que da hacia el citosol. La mayoría de las proteínas se encuentran de esta forma, insertadas en la bicapa lipídica, pero también puede ocurrir otros casos como que presenten múltiples hélices alfa, en el caso número 2. En el caso número 5, una lámina beta enrollada o un barril beta, también es un tipo de forma en la que podemos encontrar proteínas transmembranales en la bicapa lipídica. En el caso de número 3 y en el número 4 observamos que una parte de la masa transmembranal de la proteína sobresale. En el caso de 3 sobresale hacia la parte del citosol y en la parte de 4 sobresale a la parte del espacio extracelular. Y para finalizar este tema, otras proteínas transmembranales pueden estar ancladas a la superficie citosólica por una hélice alfa o una hélice alfa anfifílica, como en el caso número 6. Otros ejemplos sería el número 7, donde hay una unión a través de una cadena lipídica que se representa aquí en rojo, que va a estar unida covalentemente a un grupo fenil o una cadena de ácido graso en la monocapa del lado citosólico o del citosol. En el caso número 8 hay un oligosacárido que funciona como un enlazador y observemos cómo la proteína se encuentra del lado del espacio extracelular. En el caso número 9 o el caso número 10, las proteínas son consideradas asociadas a la membrana. Como observamos, estas proteínas en color verde 9 o 10 no se extienden o no tocan la parte hidrofóbica de la bicapa lipídica, más bien están unidas a cualquiera de las caras de la membrana, es decir, hacia la parte del citosol o hacia el espacio extracelular, pero están unidas mediante interacciones no covalentes con otras proteínas de membrana, que son estas en color gris. Y bueno, por mi parte sería todo en esta clase sobre membranas. Cualquier duda voy a estar pendiente en los videos que se van a estar subiendo para el curso propedéutico a los aspirantes de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por mi parte es todo, tengan bonito día.